Buenas tardes. Hoy llegamos a la sexta clase de este curso sobre el Concilio I de Nicea, que se titula Discusiones consecuentes al Concilio I de Nicea y configuración de las facciones. Para introducir el tema, voy a leer en la página 288 de la obra de Monseñor Juan Carlos Fruta, La Trinidad, Revelación y Conocimiento del Misterio, lo que sigue. Un medio siglo de apasionada lucha en la que se mezclan las disputas teológicas y los manejos políticos va a sacudir a la Iglesia desde el Concilio de Nicea hasta el de Constantinopla en el año 381. La reacción anteniciana tendrá momentos de triunfo en los que los defensores de la ortodoxia conocerán la persecución y el destierro, viéndose aprobadas en concilios parciales fórmulas a veces francamente heréticas y otras veces de una tal ambigüedad que se prestaban a las interpretaciones más opuestas. El poder imperial, cuyo influjo se manifiesta decisivo, se inclinará ya hacia el arrianismo, ya hacia la fe de Nicea, que terminará por imponerse. Este párrafo nos sirve de pórtico de entrada a la clase de hoy. Habla de medio siglo de apasionada lucha, en el que se mezclan disputas teológicas y manejos políticos. El tema de los manejos políticos lo abordaremos en la clase próxima. Hoy, más bien, se tratará de las disputas teológicas. Como introducción al tema, quiero retomar lo que dijimos al fin de la clase pasada, y es el tema de la verdad y su conflictiva irreductibilidad. Porque todas estas luchas apasionadas tienen como trasfondo la pasión por la verdad. Y es la irreductibilidad de la verdad a cualquier acomodamiento meramente humano. Estamos hablando de la verdad con mayúsculas, de la verdad revelada. Es la irreductibilidad de la verdad revelada a cualquier clase de conveniencia humana, a cualquier pensamiento meramente humano, a cualquier forma de vida meramente humana, lo que, primero que nada, instaura su conflictividad en el tiempo de este mundo. Y segundo, genera esta épica, podríamos decir, de la verdad, que vamos a ver desplegarse en el esquema de esta clase. Primero que nada, vamos a presentar un panorama general de las facciones y de las controversias conexas con las mismas. Hablamos aquí de facciones para referirnos a grupos que están asociados a la defensa de cierta posición. Se trata de facciones eclesiales, porque en todas ellas, como veremos, figuran obispos, de manera tal que son facciones que se constituyen dentro de la Iglesia y que se caracterizan por una posición determinada. ¿Cuáles son estas facciones en general? Si nosotros partimos de la definición de Nicea, es claro que la primera división que aparece inmediatamente después del concilio es la división entre aquellos que aceptan el homoousios de Nicea y los que lo rechazan. Ya desde el comienzo la palabra homoousios es el
punto del conflicto. Es en torno a ella que se constituyen las primeras facciones. Quienes aceptan, insisto, el homoousios de Nicea y quienes lo rechazan. Pero ya con decir solo esto tenemos que aclarar una complejidad. Entre los que aceptan el homoousios de Nicea estará, por supuesto, el grupo atanasiano, podemos llamarlo, que entiende el homoousios según la doctrina ortodoxa. Pero también habrá personalidades que, aceptando el homoousios, lo malinterpreten o lo expongan en un sentido heterodoxo o francamente herético. Es, como veremos, el caso de Marcelo de Ancira y más gravemente todavía de su discípulo Fotino de Sirmio. Y el hecho de que estos autores expongan el homoousios de una manera heterodoxa tendrá un efecto de rebote, a saber que habrá quienes desprecien o rechacen el homoousios como si fuese un factor de confusión doctrinal, es decir, que el homoousios llevase a una doctrina errónea. O, por lo menos, aprovecharán la existencia de personalidades como estas para hablar contra el homoousios. La otra facción es la de los que rechazan el homoousios. Pero esta ya de entrada tiene una dualidad clarísima. Porque, por supuesto, los primeros que rechazan el homoousios son los partidarios de Arrio, fieles a su doctrina. Los arrianos. Los arrianos no aceptan el homoousios de Nicea, ni aceptan la condena de Arrio que ha hecho el concilio. Pero luego hay un grupo, y un grupo amplio, que se niega a aceptar el homoousios de Nicea no por arrianismo, sino porque consideran que el homoousios no es una expresión adecuada a la doctrina de la fe o a la verdad de la fe. En este grupo hay que hacer a su vez una distinción. Están los que ya de entrada son reacios al homoousios de Nicea porque su mente está centrada principalmente en el rechazo del sabellianismo, del modalismo. Y a su vez está inficionada de cierto elemento que podríamos llamar subordinacionista. Ya hemos hablado en clase anterior del problema del subordinacionismo. Y para estas mentalidades afectadas de cierto subordinacionismo y unilateralmente obsesionadas con el error modalista, de modo que el error arriano no les parece tan grave o no les parece tan necesariamente refutable. Este grupo, tiene como figura principal que acaudilla en el comienzo de las controversias al grupo a Eusebio de Cesarea, el célebre historiador eclesiástico. Y luego hay otro grupo de padres, menos numeroso que este que acabo de nombrar, que rechazan el homoousios de Nicea simplemente por razones como su carácter no bíblico o la dificultad de entender la expresión,
y prefieren exponer la doctrina ortodoxa a la que adhieren firmemente de otras maneras. Es el caso, por ejemplo, de Melesio de Antioquía y también de San Cirilo de Jerusalén. Este último sector, digamos, es reacio a la expresión, no a la doctrina ligada a la expresión. Acá ya empezamos a ver cómo hay que distinguir, y por eso en la clase pasada me detuve largamente en el problema de la doctrina y su formulación. Hay que distinguir entre las palabras que se usan o las expresiones que se usan y la doctrina que se sostiene. Porque llamamos homoousianos a los que defienden el término homoousios y antinicenos a los que rechazan el término homoousios, anti-homoousianos. No podemos decir unilateralmente que los primeros sean los ortodoxos y los segundos los heterodoxos o heréticos, porque hay homoousianos de entrada que exponen el homoousios de manera heterodoxa o herética. Y hay anti-homoousianos que son claramente ortodoxos. Hay otros que son por lo menos inficionados de cierta mentalidad, no digamos herética, pero heterodoxa y proclive a cierto error. Me refiero con esto al subordinacionismo sobre todo. Y hay finalmente los que son claramente heréticos y porque son herejes que adhieren a la mente de Arrio, rechazan el homoousios de Nicea. Bien, esta división inicial entre los que reciben el homoousios y los que lo rechazan no coincide con ortodoxos y heterodoxos. Ni va a coincidir a lo largo de las controversias, ya lo veremos. A partir de este panorama general de inicio, se van a ir configurando a lo largo de las décadas siguientes al Concilio de Nicea grupos que van a ir adquiriendo un nombre popular, un nombre de identificación, por lo menos en muchos autores que se refieren a ellos. El primero de esos grupos es el grupo estrictamente arriano. Si van al punto 3 del esquema, es decir, lo que acabo de presentar en general son las facciones como las vamos a ver en el punto 2. Ahora, si pasamos al punto 3, ahora viene lo otro que quiero completar en el esquema general de introducción. Ahí hablo del bloque anteniceno y sus facciones. Este bloque que de entrada es heterogéneo, como acabo de decir, ¿no? Se va a ir perfilando en dos grupos fundamentales. Unos, los arrianos estrictos, que serán acaudillados, ya en lo que podemos llamar la segunda fase de las controversias, por Aesio y Eunomio. Por eso se los conoce también como aesianos o eunomianos. Y el nombre que los identifica es el de anomeos. Son los sostenedores del anomeísmo. Ahora voy a explicar qué significa esa palabra, pero primero introduzco al otro grupo. El otro gran grupo del bloque anteniceno es el grupo homoiusiano, o los homeos. He hecho alusión ya a los homoousianos, que son los defensores del homoousios de Nicea. En realidad, si definimos a los homoousianos como los defensores del homoousios de Nicea, no se puede incluir entre ellos a los que interpreten de manera heterodoxa el homoousios de Nicea, porque esos no defienden el homoousios de Nicea, sino una mala interpretación de ese término. Tenemos el homoousios
propiamente dicho, y los que lo defienden son los homoousianos. Bien, de homoousios, es decir, la misma usía. El Hijo tiene la misma usía del Padre, es la misma usía que es el Padre, la misma esencia, el mismo ser sustancial del Padre es el del Hijo. La misma naturaleza, se dirá también más tarde. La misma naturaleza, la misma esencia, la misma sustancia es la del Hijo que la del Padre. De ahí homoousios. Tenemos los homoousianos. Pero la segunda facción a la que me estoy refiriendo ahora dentro del grupo anteniceno serán los homoiousianos. Esto viene de el término griego homoiousios, no ya homoousios, sino homoiousios. Homos en griego quiere decir igual, lo mismo. Mientras que homoios significa semejante, parecido a. Este grupo al que nos queremos referir ahora dirá que no hay que decir que la usía del Hijo es la misma, idéntica a la del Padre, sino que hay que decir que la usía del Hijo es semejante a la del Padre. No entonces homoousios to patri, sino homoiousios to patri. Fonéticamente hay simplemente una iota de diferencia, ¿sí? Homoousios por un lado, la misma usía, homoiousios por el otro, usía semejante. Por apócope de la palabra homoiousianos se los llama homeos, ¿sí? Los homoiousianos son los homeos. Y homeísmo es la doctrina de los homoiousianos. Esto es lo que explica que a los arrianos estrictos se los llame anomeos y a su doctrina anomeísmo, porque los arrianos estrictos niegan que se pueda decir también semejante en usía. Los arrianos estrictos no quieren hablar ni de la misma usía ni de usía semejante. Rechazan incluso la semejanza y por eso se lo llama anomeos. Ahora, los homoiousianos no son un grupo homogéneo, tampoco. El grupo homoiousiano hay que dividirlo por lo menos en tres. Lo tienen en el punto tercero. Los homoiousianos ortodoxos, como los que ya nombré, Melesio de Antioquía, San Cirilo de Jerusalén. Estos usan la expresión usía. En realidad, habría que distinguir entre ambos a su vez, porque el que usa la expresión es Melesio de Antioquía. Cirilo de Jerusalén se acerca a Melesio, o sea, lo apoya, digamos así, pero él en sus escritos no usa tampoco la expresión homoiousios. Se lo vincula al grupo porque también se resiste a usar el homoousios de Nicea, pero sobre todo por la consideración que mencioné antes de que no es una expresión de origen bíblico y, según su opinión, no parece necesaria para expresar la doctrina ortodoxa. Tenemos homoiousianos subordinacionistas, que serían los herederos de Eusebio de Cesarea, segundo subgrupo de los homoiousianos. Ahí están Basilio de Ancira, Jorge de la Odisea, Eusebio de Émesa. Este grupo es un grupo totalmente inestable, históricamente hablando. Miembros de este grupo van a ir a parar directamente al arrianismo. Y otros, en cambio, van a terminar defendiendo la doctrina de Nicea. Esto revela, primero que nada, el grado de dificultad que existe en la expresión adecuada de la doctrina. Segundo, el grado de confusión con respecto a los conceptos asociados a esa terminología. ¿Qué se entiende por usía? ¿Qué se entiende por la misma usía? ¿Qué se entiende por usía semejante?
cómo se usan los términos usía e hipóstasis, que vimos en el anatema de Nicea aparecen usados como sinónimos, pero que ciertas escuelas teológicas de este periodo usan con cierta distinción y por lo tanto no admiten que sean estrictamente sinónimos. Y que en la formulación definitiva que abrirá camino a la pacificación doctrinal en el Concilio I de Constantinopla del 381, se usarán de manera distinta. Esa será la elaboración que hagan de la expresión o formulación de la doctrina los padres capadocios fundamentalmente, usando el término usía como equivalente del latino substancia y el término hipóstasis como equivalente del latino persona, por lo tanto diferenciando su significación teológico-metafísica. El una sustancia, tres personas de los latinos será interpretado equivalentemente como una usía, tres hipóstasis entre los griegos. Los tres, distintos entre sí, según la revelación bíblica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas distintas, dirán los latinos, hipóstasis distintas, dirán los griegos, pero los tres son una misma y única sustancia, dirán los latinos, usía, dirán los griegos. Esta equivalencia terminológica es un fruto de todas estas controversias que estamos presentando hoy. No es que en el Concilio de Nicea esto está claro y está definido. El Concilio de Nicea da ocasión a que toda esta problemática se discuta ampliamente y se llegue en la profundización teológica de los conceptos con los que se puede entender en la medida de su inteligibilidad para la mente humana el misterio trinitario, esos conceptos afinados, debidamente precisados y debidamente definidos puedan aplicarse con cierta unanimidad conceptual y terminológica tanto en Oriente como en Occidente y de modo equivalente. Esto encuentra obstáculos desde el principio. Primero porque para la época del Concilio de Nicea no está clara en la terminología griega la distinción entre usía e hipóstasis. Más bien la mayoría los entiende como sinónimos, que es como los usa además el anatema del Concilio de Nicea. Como ya lo vimos, ¿no? La fórmula anatemática dice usía o hipóstasis como sinónimos. Por lo tanto, en ese momento no equivalen a la distinción latina entre sustancia y persona. Pero a su vez, la expresión personas, traducida al griego, lo que el latín dice persona, en griego se dice prosopon, genera una dificultad adicional, porque cuando los griegos oyen a los latinos hablar de tres personas y traducen persona por prosopon, tria prósopa, en dicho en griego, espontáneamente sugiere la idea de tres personajes, tres máscaras representativas, de modo tal que suena a doctrina modalista, sabeliana, como si estuviesen diciendo tres manifestaciones ad extra distintas de la misma sustancia divina y no tres subsistentes distintos. Estoy apuntando acá a lo que es el trasfondo problemático detrás de todas estas controversias. Primero, hay problemas de carácter conceptual, o sea, conceptos que todavía necesitan ser precisados, definidos adecuadamente. Segundo, hay problemas de carácter terminológico. Y estos dos tipos de problemas se cruzan con el problema de fondo, que es el doctrinal teológico, es decir, el problema de cómo se entiende la verdad revelada. Si a esto le añadimos la problemática generada por la intervención de la autoridad política, que lo que busca fundamentalmente es obtener una cierta pacificación temporal exterior de la vida de la Iglesia, tenemos el cuadro completo de las dificultades y las tensiones que se generan en estos 50 años de
lucha apasionada, como dice el texto del padre Ruth. Tenemos entonces homoiusianos ortodoxos, homoiusianos subordinacionistas, que es un grupo inestable, insisto, porque ese se va a ir decantando, incluye personalidades que son subordinacionistas, personalidades que tienen arrianismo, personalidades que tienen un subordinacionismo más bien verbal y que tienen en el fondo una mente ortodoxa y que irán a parar a la doctrina nicena al final de las discusiones. Y por último, también en este mismo grupo intermedio de los que podríamos llamar los homusianos subordinacionistas, hay obispos que no tienen claridad doctrinal alguna e incluso no tienen pensamiento doctrinal alguno y se adhieren al homoousios simplemente por razones prácticas, porque lo consideran la fórmula menos problemática y que tiene la mayor cantidad de adherentes en el episcopado. Podríamos decir un grupo de obispos que no piensa la cuestión en términos doctrinales, sino más bien en términos pragmáticos. El tercer grupo es el de los homoiusianos estratégicos, o los podemos llamar también arrianos encubiertos, liderados por Acasio de Cesarea. Estos en el fondo son arrianos, tienen mente arriana, pero formulan su arrianismo como homoiusianismo. No aceptan jamás el homoousios, pero sí el homoiusios. Ahora, un homoiusios desprendido de fórmulas que anatematicen la doctrina de Arrio claramente. Por lo tanto, un homoiusios que parece obtener el sufragio de muchos, entre los cuales están estos arrianos, que en la medida en que el homoiusios no se asocia al anatema contra Arrio, lo pueden aceptar interpretándolo en sentido arriano. Los llamo homoiusianos estratégicos porque en realidad su homoiusianismo es una estrategia para infiltrar en la Iglesia el arrianismo, para asentar la existencia de obispos arrianos. Estos son los homoiusianos liderados por Acasio de Cesarea. Bien, con esto tenemos diseñados los dos grandes grupos antenicenos, ¿sí? Anomeos o arrianos estrictos, Aesio Eunomio y los que los siguen, y los homoiusianos, dentro de los cuales distinguimos homoiusianos ortodoxos, homoiusianos subordinacionistas de distinto tipo, y dentro de los cuales están los pragmatistas, y homoiusianos estratégicos, que son en realidad arrianos encubiertos, ¿sí? San Epifanio acuñó a mediados del siglo una expresión que es la de semiarrianos. Esa expresión no se puede aplicar de ninguna manera a todos los homoiusianos. O sea, semiarriano no es sinónimo de homoiusiano, porque los homoiusianos ortodoxos no son semiarrianos, no son arrianos de ningún tipo, ni adhieren a ninguno de los errores de Arrio. Ni Melesio de Antioquía, ni San Cirilo de Jerusalén pueden ser llamados semiarrianos, ¿está claro? Y son homoiusianos. En cambio, en el segundo grupo puede haber algún semiarriano, esos que al final se decantan por el arrianismo. Y el tercer grupo no debiera llamarse semiarriano, porque el tercer grupo, los seguidores de Acasio, digamos, son arrianos en sentido propio. Estratégicamente semiarrianos, diríamos, ¿no? Presentan una faz arriana maquillada de otra cosa, ¿no? Es un arrianismo que aparenta no ser del todo arrianismo. Bien. A diferencia del de Aesio Eunomio, que es un arrianismo franco en este sentido. No es un arrianismo solapado, no es un arrianismo de contrabando, como el de los aparentes semiarrianos. Bien.
Antes de profundizar un poquito en este esquema, sobre el que haré algunos comentarios simplemente, los invito a ir a la segunda página que tienen como anexo, que se titula Concilios y fórmulas entre el Concilio I de Nicea y el Concilio I de Constantinopla. Porque para hacer la historia de las controversias doctrinales conexas con estas facciones, tendríamos que hacer la historia prolija de todo esto que vamos a leer brevemente a continuación. Fíjense que tiene una lista larga de concilios allí, que van desde el concilio de Tiro del 335 al concilio de Alejandría del 362. Usamos aquí la palabra concilio, podríamos usar la griega sínodo como sinónimo, son siempre asambleas de obispos. Algunas son fundamentalmente de obispos de Oriente, otras de obispos de Occidente. Ya lo veremos por la sede en que tienen lugar. En general se advierte si son concilios orientales u occidentales. Porque ahí hay otro problema. En el principio de las controversias, el arrianismo es fundamentalmente un problema del Oriente cristiano, o dicho de otra manera, del Oriente mediterráneo, no del Oriente, ¿sí? Es sobre todo la iglesia de lengua griega, aquella en la que se difunde en la primera mitad del siglo IV el arrianismo. Entre los latinos se va a ir inficionando progresivamente, y ya para mediados, segunda mitad del siglo, tenemos amplios sectores en los que el arrianismo empieza a circular. Tenemos que tener en cuenta también algo a lo que ya hice alusión, que es otro factor de conflicto, la diferencia de lenguaje. Unos hablan y piensan en griego, los otros hablan y piensan en latín. Y cada uno tiene su tradición teológica propia. Habrá figuras que enlacen ambos mundos, claramente, ya de entrada. Tanto Atanasio como Ocio son figuras que ligan el Oriente con el Occidente, y por eso les vamos a dedicar una clase especial a los dos. Me refiero a Atanasio de Alejandría y a Ocio de Córdoba, ¿no? El primer concilio que figura en esta lista es el concilio de Tiro, del año 335. Han pasado 10 años del concilio primero de Nicea. ¿Qué hace este concilio de Tiro? Dos cosas. Rehabilita a Arrio. Y los obispos reunidos en este concilio de Tiro reciben a Arrio nuevamente en la comunión de la fe de la Iglesia, sin exigirle la profesión del símbolo de Nicea. Y la otra cosa que hacen es deponer de su sede y desterrar a Atanasio de Alejandría. Ahora tenemos Fíjense ustedes, desde el comienzo dijimos hay una facción resistente a los homoousios de Nicea. Ahora, a través del concilio de Tiro, esta facción se ve claramente impulsada en alto, ¿verdad? Este concilio de Tiro cambia la faz de la situación. El Arrio condenado en el concilio de Nicea ahora es rehabilitado. Bien. En el concilio de la dedicación del año 341, que tiene su sede en Antioquía de Siria, Antioquía Marítima, la gran Antioquía, ¿no? Tenemos una tesitura completamente distinta del concilio de Tiro. Se insiste en la condena del arrianismo en este concilio de la dedicación. Y se elaboran 4 fórmulas de profesión de fe. 4 fórmulas. ¿Por qué 4? Y porque en las discusiones ninguna de las 3 primeras resulta del todo satisfactoria para el conjunto de los obispos presentes, ¿no? Hasta que se llega a la 4ª fórmula. Tenemos ahí 4
fórmulas de fe del Concilio de la Dedicación. Pero las 4 tienen algo en común. Ninguna de ellas usa el homoousios de Nicea para expresar, para formular la doctrina de fe de la Iglesia. Las 4 fórmulas son básicamente ortodoxas, pero ninguna usa el homoousios. Si nosotros combinamos este doble hecho, fíjense, entendemos por qué los defensores del homoousios de Nicea, a partir de estos años, tienen un escenario sumamente complicado. ¿Se advierte? Porque aún el Concilio de Antioquía o de la Dedicación, que tiene una mentalidad en el conjunto de sus padres conciliares, tiene una mentalidad básicamente ortodoxa, admite el homoousios de Nicea. Es decir, enmienda la fórmula del Concilio I de Nicea. En el 343 se reúne el Concilio de Sárdica. Este concilio es un intento de unir a los obispos del Oriente y del Occidente. Fíjense que hasta ahora son todos orientales los concilios, ¿no? Primero de Nicea, el Concilio de Tiro, el Concilio de Antioquía. Ahora, este Concilio de Sárdica procura ser una reunión de obispos tanto de Oriente como de Occidente. Y lo va a hacer, pero de tal manera que va a profundizar la diferencia entre orientales y occidentales. ¿Por qué? Acá se cumple algo que dicen algunos historiadores de la Iglesia y que tiene asidero. Y es que en lo que serían las 2 primeras décadas que siguen a Nicea, en gran parte la controversia no es tanto doctrinal como una controversia centrada en una persona, Atanasio de Alejandría. Esa expresión que usan algunos historiadores no es del todo feliz, en mi opinión, porque no es simplemente la figura de Atanasio el problema. El problema es que Atanasio será siempre, constantemente, invacilantemente, el defensor de la doctrina ortodoxa tal y cual la ha definido el Concilio Niceno y con la fórmula del Concilio de Nicea. Pero en este Concilio de Sárdica aparece con claridad la distinta actitud que tienen orientales y occidentales con Atanasio. El grueso de los occidentales ve a Atanasio como un factor de división, como un hombre pernicioso que ha traído conflicto para las iglesias de Oriente. Y están contestes en admitir su destierro y su deposición. No lo quieren a Atanasio. Y en gran medida incluso lo asocian a Marcelo de Ancira, como si Atanasio fuese el responsable de los errores de Marcelo de Ancira. Yo no he expuesto nada sobre Marcelo de Ancira, pero ahora me detengo un momentito. Marcelo de Ancira figura entre los obispos del primer concilio de Nicea que defenderán desde el comienzo el homoousios, pero con una desdichada circunstancia y consecuencia, que defenderá el homoousios en un sentido por lo menos tendiente al modalismo, si no claramente modalista. Sobre la figura de Marcelo de Ancira y su pensamiento hay distintas exposiciones historiográficas. Yo no lo he estudiado a este autor en sus textos, quedan algunos textos citados por otros autores en general.
Así que simplemente les expongo lo que he leído sobre él. Hay quienes lo presentan como un autor que usa expresiones arriesgadas, pero tiene una mente básicamente ortodoxa. Y eso se reflejaría en que, llevado al occidente ante el Papa, finalmente él rechaza toda forma de modalismo y es considerado como una mente ortodoxa. Otros, en cambio, sostienen, basándose en los textos de él que se conservan, que la mente de Marcelo es básicamente heterodoxa, sino herética, porque ahora vamos a ver en ciertos pasajes que conservan de la obra de Marcelo qué se enseña o qué se sostiene. Primero, hace pie en aquella distinción que ya hemos visto que hacían algunos autores de los 3 primeros siglos entre el verbo o logos y el hijo. El logos existió siempre en el Padre, pero el Hijo solamente existe a partir de la creación. El logos pasa a ser hijo en la medida en que Dios crea. Y en Dios, ¿cómo se lo entiende? Ahí viene la posibilidad de 2 opiniones. Los que entienden con mayor benevolencia las expresiones de Marcelo de Ancira las tienden a diluir en la idea de que ese logos que existe eternamente, al que no se debe llamar hijo, es sin embargo pensado como distinto del Padre, en el sentido de una hipóstasis distinta, una persona distinta. No parece haber eso en la mente de Marcelo, por lo menos interpretar los textos en ese sentido parece bastante forzado. Más bien parece que Marcelo piensa simplemente en que el Padre, por ser inteligente, entiende, nada más, y que a la inteligencia del Padre la podemos llamar su logos, ¿sí? Su palabra eterna. Pero si es así, estamos en pleno modalismo, está claro. No hay distinción entre el Padre y el Hijo como 2 distintos entre sí, como 2 personas distintas, como 2 hipóstasis distintas. El Hijo empieza a existir por la creación, es como una proyección de Dios ad extra, el Hijo, ¿se entiende? Porque está presente como logos creador en todas las cosas creadas, como la razón que le da consistencia a todas las cosas creadas. Y por último, ese logo se hace presente de una manera distinta en la humanidad de Cristo. A eso es la encarnación. La interpretación de la encarnación en Marcelo también ofrece dificultades enormes, porque como especulación teológica Marcelo sostiene que no hay que pensar una unidad rigurosa entre la humanidad de Cristo lo que llama el Hijo, porque en el final de los tiempos pareciera que podría ser que el Hijo vuelva plenamente al Logos, ¿no? O sea que ya no esté más habitando en esa humanidad. Bien, son todas unas elucubraciones oscurísimas y ajenas a la fe de la Iglesia. ¿Por qué me detengo en Marcelo de Ancira? Porque Marcelo de Ancira defiende el homoousios, pero lo defiende según esta mentalidad, que es claramente, por lo menos, de tendencia sabeliana, hacia el sabelianismo, hacia el modalismo, ¿está claro? Y eso va a deteriorar, ¿qué? La causa de Atanasio, porque todos los enemigos del homoousios, ¿qué hacen? Asociar, estos son los que defienden el homoousios, los que piensan como Marcelo de Ancira. O sea, los homoousianos son sabelianos y Atanasio está en la misma. Y por eso defiende encarnizadamente el homoousios. Eso es falso, pero es la acusación que va a circular. ¿Qué pasa en este? Volvamos al concilio de Sárdica, del 343. En la asamblea original están presentes numerosos obispos orientales, pero ante la certeza de que los occidentales, liderados por Ocio, tienen la intención de reivindicar a Atanasio, que se ha refugiado en el occidente precisamente, en Roma, en esta vez se refugia directamente en Tréveris, ¿sí? Ahí es donde va a residir Atanasio. La Germania, ¿sí? Germania romana.
Ante esa certeza deciden irse del concilio y antes de irse emiten una carta encíclica para todos los obispos del Oriente, en la cual consideran al Papa, a Ocio, como hombres responsables de la difusión de los errores contra la fe que difunden Marcelo de Ancira y Atanasio, a los que llaman execrables. ¿Está claro? O sea, una posición totalmente hostil a Atanasio de Alejandría y a los Homoousios también. Los obispos que quedan, occidentales, en el concilio de Sárdica, rehabilitan públicamente a Atanasio y emiten una fórmula de fe que pretende unir al Oriente y al Occidente, pero que no es aceptada por los obispos orientales. Ahora voy a ir un poco más rápido porque si me detengo en cada concilio como en este, se va a hacer muy largo esto. Tenemos luego dos concilios en Milán, 345 y 347. Estos son importantes porque el primero condena a Fotino de Sirmio. Fotino de Sirmio es el principal discípulo de Marcelo de Ancira. No condena a Marcelo, pero condena a Fotino. Fotino de Sirmio en realidad añade más errores que los que sostuvo Marcelo de Ancira y va a parar lisa y llanamente al adopcionismo de Pablo de Samosata. Piensa en una mónada divina por un lado y en Jesucristo como puro hombre, hijo adoptivo del único Dios. Es condenado Fotino de Sirmio. Y en el otro concilio de Milán son reconciliados Ursacio y Valente. Son dos presbíteros arrianos, pero que se manifiestan arrepentidos, manifiestan rechazo por las doctrinas arrianas y aceptan la condena de Arrio. Y por lo tanto son reconciliados con la Iglesia. ¿Está claro? En el concilio de Milán del 347. A estos personajes, Ursacio y Valente, fíjense que los vemos reaparecer nombrados en el concilio de Rímini del 359, ¿no? Fíjense un poco más abajo, vayan por las fechas, ¿no? Concilio de Rímini del 359, tenemos excomunión de Ursacio y Valente. ¿Por qué la excomunión de Ursacio y Valente? Después tiene una barra que dice símbolo de Niqué y rehabilitación de Ursacio y Valente. Pero ¿por qué acá viene una excomunión de Ursacio y Valente? Porque estos dos, fíjense, unos 10 años después de su reconciliación, se van a convertir en agentes activos ¿de qué cosa? De la reivindicación del arrianismo bajo fórmula solapada. O sea, la estrategia de Acasio. ¿Está claro? Son dos presbíteros que han aparentemente abjurado del arrianismo, pero que siguen teniendo mente y espíritu arriano. Y al cabo de 10 años lo manifiestan claramente, ¿no? Se han asentado dentro de la Iglesia y ahora maniobran en favor del arrianismo. Bien. Y veremos con éxito parcial, porque ya voy a llegar ahí. Volvamos al concilio del Milán del 347. Después tenemos el primer concilio de Sirmio, 347-48, fines del 47, condena oriental de Fotino de Sirmio. ¿Sí? Ahora el concilio homologa lo que ha hecho el concilio de Milán del 345, ¿sí? La condena de Fotino de Sirmio. En realidad lo que se está condenando ahí, ¿qué es? El modalismo y el adopcionismo.
Dos doctrinas que ya estaban ampliamente rechazadas por todo el magisterio anterior, ya en el siglo III. ¿Está claro? Entre el segundo y el tercero quedan rechazadas esas doctrinas con toda claridad. Luego tenemos el segundo concilio de Sirmio del 351, que elabora una fórmula de fe que es la llamada primera de Sirmio. Adviértase que esta se añade a las 4 que han aparecido en el concilio de Antioquía y a la que ha elaborado el concilio de Sárdica, ¿no? Así que es una sexta fórmula de fe. Estos son los llamados símbolos intermedios o fórmulas de profesión de fe intermedios entre Nicea y Constantinopla. Cuando terminemos con esta lista, van a ver ustedes la cantidad de fórmulas de fe que se acumulan. Cada una va tratando de expresar la fe de la Iglesia sin usar el homoousios de Nicea. El concilio de Arles del 353, el concilio de Milán del 355 y el concilio de Béziers del 356 significan la consolidación del rechazo de la ortodoxia nicena y del homoousios de Nicea en Occidente. Son 3 concilios occidentales, fíjense, ¿sí? Arles, primero, Milán y Béziers, ¿sí? El primero, ¿a quién condena? A Atanasio, y destierra a Paulino de Tréveris porque es el único de todos los obispos reunidos en Arles, más de un centenar de obispos lejos, reunidos en Arles, el único que se opone a la condena a Atanasio, el único que se rehúsa a firmar la condena de Atanasio. Lo mismo sucede en el concilio de Milán del 355, y ahí resultan desterrados Eusebio de Vercelli, Dionisio de Milán y Lucífero de Cagliari, los 3 que se oponen a la fórmula que condena a Atanasio. Y lo mismo pasa en el concilio de Béziers, en que resultan desterrados Hilario de Poitiers y Rodanio de Toulouse. A estos hombres venerables vale la pena nombrarlos y recordar porque en asambleas que pasan del centenar de obispos son los únicos que se oponen al mandato que llevan antes de entrar en la asamblea. Ese mandato viene del emperador. Esto lo veremos en la clase próxima. ¿Está claro? Viene de la autoridad civil. Hay que acabar con este problema y si ustedes no firman el formulario, quedarán depuestos de sus sedes y desterrados. Así entran a las 3 asambleas estas, ¿está claro? Con la amenaza directa de ser desterrados si se oponen a firmar el documento y la fórmula que se les propone. En la primera asamblea uno solo se niega, ¿sí? Que es Paulino de Tréveris. En la segunda tenemos a 3 y en la tercera tenemos a 2. Y eso es todo, ¿ven? El tercer concilio de Sirmio del 357 elabora la segunda fórmula de Sirmio, que no tiene ni el homoousios ni el homoiusios. Aquí empiezan a desaparecer las 2 expresiones, ni homoousios ni homoiusios, lo cual implica un profundo influjo de partido arriano, ni homoousios ni homoiusios. El concilio de Ancira del 358 elabora una exposición de fe que básicamente obedece a la mente de Basilio de Ancira, y es una reacción al tercer concilio de Sirmio, vigorosa reacción. Basilio de Ancira, que era un homoiusiano, pero un homoiusiano que en el fondo ortodoxo, reacciona contra esta invasión arriana que se expresa en el tercer concilio de Sirmio, y elabora contra los anomeos, es decir, contra los arrianos estrictos, ¿no?, la fórmula de Ancira. Lo que se llama exposición de la fe del concilio de Ancira. El cuarto concilio de Sirmio, 358, elabora la fórmula compuesta, que se compone de la tercera de Sirmio, de la segunda de Antioquía, y con anatemas, complementadas estas 2 con anatemas de la primera de Sirmio y anatematismos redactados en el concilio de Ancira precedente.
Pero mientras se está desarrollando este cuarto concilio de Sirmio, se desarrolla un concilio paralelo de Sirmio, 358-359, que elabora una nueva fórmula de fe, que es la cuarta de Sirmio, llamada Credo Fechado. Es una fórmula de infiltración arriana mediante un homeísmo vago e inconsistente. Esta vuelve al homoios, no homoiusios, no usa la palabra homoiusios, no usía, no lo usa. Dice que el Hijo es semejante al Padre, es un puro homeísmo, digamos, no homoiusianismo, sino homeísmo puro. Dice que el Hijo es semejante al Padre, pero todas las expresiones que usan son de tal vaguedad que, dicen los historiadores, Arrio la podría haber firmado tranquilamente. La rechazan Atanasio y Jorge de la Odisea. El concilio de Seleucia del 359 reivindica la cuarta de Antioquía, que es una fórmula básicamente ortodoxa. Pero, ante eso, viene el embate de Acasio y Eudoxio y la elaboración de una fórmula homoiusiana equívoca. Así termina el concilio. Fíjense ustedes que cada uno de estos concilios en sí mismo, en su historia, en su desarrollo, es una lucha, como decía la frase que leímos al comienzo, una lucha constante. Forcejeos de un lado, del otro. Empieza el concilio de manera y termina de otra. En el concilio de Rímini del 359 son excomulgados Ursacio y Valente. Resultado, el emperador desde Constantinopla pide una especie de comitiva de obispos del concilio de Rímini que vayan a hablar con él. Y se reúnan con él en Niquea. Y allá van Ursacio y Valente también. ¿Y qué hace el obispo? Les presenta una fórmula que estos legados del concilio van a firmar, que permite rehabilitar a Ursacio y Valente, que han sido previamente excomulgados en Rímini. Y entonces vuelven los representantes a Rímini y los obispos que están reunidos todavía en Rímini esperando que estos vuelvan, firman la mayoría, absoluta mayoría, la fórmula esa, y quedan rehabilitados de nuevo Ursacio y Valente, que se han mostrado como hábiles estrategas arrianos. Concilio de Seleucia del 359, reivindicación de la cuarta de Antioquía, embate de Acasio y Eudoxio, fórmula de homoiusiana equívoca. Ese es el que estábamos, ¿no? Ahora, el concilio de Constantinopla del 360 toma la fórmula de Niquea. Niquea es donde se ha presentado esa fórmula, ¿no? La retocan, añaden la prohibición del uso de los términos usía y hipóstasis. Fíjense, usía y hipóstasis queda prohibido que se usen. Esto es interesantísimo, ¿no? Las palabras que son la clave para poder definir con precisión toda la doctrina quedan prohibidas. Este es un síntoma interesantísimo de lo que podríamos llamar rehuir la verdad. Una de las maneras de rehuir la verdad, ¿cuál es? Rehuir el lenguaje que permite exponerla y prohibir que se usen esas palabras, ¿no? Eso no se dice. Esas palabras no hay que usarlas. ¿Está claro? Por ejemplo, sí, hoy día herejía, ¿no? ¿Cómo dice herejía? Esa palabra no se usa más. ¿Está claro? Idolatría, paganismo. No diga eso son otras religiones. Bien, esas palabras no se usan más. No hay que usarlas. Son motivo de conflicto. Bien. Acá este concilio prohíbe el uso de usía y de hipóstasis. Digo que al mismo tiempo los grandes padres capadocios, Basilio el Grande, Gregorio de Nisa, Gregorio de Nacianzo, están escribiendo sus obras en las cuales estos dos términos son los que permiten profundizar teológicamente el misterio de manera correcta, de manera profundamente ortodoxa, reteniendo el homoousios de Nicea,
la usía, sustancia, naturaleza en Dios es una, absolutamente única, es la naturaleza divina concreta y absoluta, que es la misma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero los tres son distintas hipóstasis. El matiz de hipóstasis es no la naturaleza o sustancia concreta, sino lo que podemos llamar el sujeto metafísico, el singular que es esa naturaleza. Que en el caso de Dios es una singularidad trina. Dios no es una única hipóstasis, es tres hipóstasis. Es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Tres distintas hipóstasis, dirán los capadocios, que son la misma y única naturaleza. Que es la exposición ortodoxa que también desarrollan en el Occidente, siguiendo la fórmula de Tertuliano, Hilario de Poitiers, luego más tarde ya San Agustín, en el sentido de la única sustancia divina, sustancia se llama en latín lo que los griegos llaman usía, la naturaleza, la esencia divina real y concreta. Cuando digo real y concreta es importantísimo, porque cuando hablamos de la naturaleza humana y decimos que todos nosotros participamos de la misma naturaleza, es la naturaleza en el sentido de lo que llama el vocabulario aristotélico la usía segunda, es decir, la naturaleza específica. Pero cada uno de nosotros es una sustancia concreta de esa naturaleza. Una usía primera, dirían el vocabulario filosófico griego. En Dios no hay usía segunda por oposición a la usía primera, porque la usía primera es la usía real, singular y concreta. Pedro, Juan, Andrés, cada uno de nosotros, que somos partícipes de la naturaleza humana específica. Tenemos la misma naturaleza. Pero en Dios no podemos pensar así, que haya varias sustancias que participan de la misma naturaleza, porque la naturaleza divina en sí misma es absolutamente una y única. No puede ser participada por distintas sustancias. No es una naturaleza específica, si no tendríamos la posibilidad de varios dioses, ¿se entiende? La naturaleza divina es absolutamente única, es una única singularidad concreta, es una y sola sustancia. Y ahí viene el misterio, porque esa sustancia es tres distintos: el Padre, inengendrado y sin principio, el Hijo, engendrado eternamente por el Padre, y el Espíritu Santo, procedente del Padre y del Hijo, que es como el amor personal del Padre y del Hijo, así como el Hijo es el logos del Padre, la única palabra que dice el Padre en su eternidad, infinitamente perfecta. Y esa palabra es una persona, decimos. Son tres personas que son la misma y única sustancia, dirán los latinos. Bien, esta formulación de la doctrina es la que va desarrollándose en Occidente, gracias sobre todo a San Hilario, que sigue la fórmula de Tertuliano y la profundiza en el sentido de Nicea, del dogma ortodoxo de Nicea, y en Oriente por obra de los padres Capadocios y del propio San Atanasio. Mientras tanto, el concilio, esto es contemporáneo a que el concilio de Constantinopla del 360 prohíba el uso de los términos usía e hipóstasis. Este concilio origina un embate sistemático contra los obispos homoiusianos. No solo contra los que sostienen el homoousios de Nicea, sino contra los homoiusianos, porque ya muchos de ellos se han manifestado antiarrianos vigorosos. ¿Está claro? Como es el caso que ya mencionamos de Basilio de Ancira. Entonces, ahora los arrianos que están detrás de todo esto van contra el episcopado homoiusiano. Y la mayoría de los obispos homoiusianos son depuestos de sus diócesis. Hilario de Poitiers, que había sido desterrado al oriente, desde el occidente, ¿sí? Concilio de Milán, ahora es desterrado del oriente al occidente porque se lo considera un perturbador del oriente. Ahí es donde está desterrado, ¿está claro? Su defensa del homoousios de Nicea lo hace un perturbador del Oriente, lo destierran a las Galias, vuelve a su patria, ¿sí? Bien.
Este es el momento al cual se refiere la célebre sentencia de San Jerónimo. Entonces todo el orbe cristiano se despertó y encontró que era arriano. El gran historiador de la Iglesia del siglo XVII, Lenain de Tillemont, dice lo siguiente, está citado en La Trinidad, Revelación y Conocimiento del Misterio, páginas 372-373. Los enemigos declarados de la divinidad de Jesucristo triunfaban por doquier. Las principales iglesias estaban en manos de los jefes más puros del arrianismo, como Jorge en Alejandría, Eusoyo en Antioquía, Eudoxio en Constantinopla, Ausencio en Milán, y las otras estaban en posesión de los que participaban de sus ideas y de sus intereses, o al menos se habían comprometido entrando en comunión con ellos y firmando el formulario preparado en Niqué, en Tracia, y recibido por los concilios de Rímini y Constantinopla. San Atanasio, San Melesio de Antioquía. San Melesio, obispo de Antioquía, hace un discurso magnífico al final del concilio de Constantinopla que lo pone fuera del grupo dominante, ¿no? Un discurso de profunda ortodoxia. San Atanasio, San Melesio de Antioquía, San Eusebio de Vercelli y todos los demás que pasaban por defensores de la verdadera fe se encontraban destituidos o exiliados o reducidos a estar escondidos para evitar un trato todavía más duro, de manera que no se veía en todas las sedes de la Iglesia ningún obispo que se pudiese decir conservara el honor y la pureza de la fe, excepción hecha tal vez de un pequeño número, cuya oscuridad les escondía de la persecución de los herejes, como Gregorio de Elvira en España. La herejía era hasta tal punto dominante que no toleraba siquiera a los que eran solo medianamente heréticos. Macedonio de Constantinopla, Eleusio de Cícico, Silvano de Tarso, Eustacio de Sebaste y los otros que pasaban por semiarrianos habían sido destituidos y relegados en diversos lugares. Es verdad que del mismo modo habían sido tratados Aesio y Eunomio, los más impíos de los arrianos en sus expresiones, pero sus sentimientos reinaban aún en Eudoxio, Eusoyo y en los otros del mismo partido, y sus fieles discípulos conservaban perfectamente el rango y la autoridad de los obispos. Fíjense que los arrianos francos, digamos, los arrianos claros y explícitos, esos también habían sido eliminados del panorama. ¿Se ve? Esos resultaban irritantes para estos arrianos camuflados, pretendidamente ortodoxos y pretendidamente cristianos. ¿Se ve? Los quieren sacar del medio porque, primero, desarrollan un lenguaje demasiado agresivo contra su estrategia de limar las expresiones y meter el error herético a través de expresiones equívocas, que pueden ser admitidas también por los que no comparten la herejía totalmente. Pero además porque de alguna manera son un reproche a su actitud, porque obran honestamente, y ellos no, así de simple. Toda la tierra, para servirnos de la expresión de San Jerónimo, gemía, pues, sorprendida de verse convertida en arriana. La navecilla de los apóstoles, agitada por estos vientos furiosos y batida por doquier por olas tan violentas, estaba en peligro de naufragar y no quedaba esperanza alguna. Mas en este momento el Señor despierta, manda la tempestad, la bestia muere y vuelve la tranquilidad. ¿Cómo sucede esto? Lo veremos en clases próximas. Pero ahora, para terminar, digamos lo siguiente. Fíjense que estamos aquí apenas a 20 años del Concilio I de Constantinopla, que marca ya
el triunfo definitivo de la ortodoxia. Y la condena no solo del arrianismo, sino también del macedonianismo que está surgiendo en este momento, que es la negación de la divinidad del Espíritu Santo. Cosa que está implícita en la doctrina de Arrio y que Macedonio, heredero del arrianismo, sostendrá de manera explícita. He puesto como título final los sínodos, las fórmulas, la intervención de la autoridad política y las vicisitudes eclesiales de las controversias. Esto no hace más que resumir el panorama que he tratado de presentar, ¿no? Esa lucha apasionada es una lucha de fórmulas y fórmulas. Fórmulas elaboradas por diversos concilios. Hagan la cuenta de los concilios que están acá, ¿sí? En esos 50 años redondos, ¿no? Ese medio siglo del que habla la frase que leí al comienzo de la clase, entre 325 y 381, tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 concilios. Entre Nicea y Constantinopla. Y en muchos de ellos aparecen fórmulas de profesión de fe que tratan de sustituir a las anteriores. Los sínodos, las fórmulas, la intervención de la autoridad política, eso no lo he desarrollado en esta clase, porque es el tema de la clase que viene, que es complemento de esta. Para entender del todo el hecho histórico que acabamos de presentar desde el punto de vista de las facciones de la Iglesia o dentro de la Iglesia, las facciones de obispos, digamos así, dentro de la Iglesia, tiene su costado histórico-político que hay que entender también. Pero en todo esto, los sujetos protagonistas de las controversias, de la lucha apasionada que se desenvuelve, son los pastores y los fieles. Entre los pastores digamos una sola cosa. Hay una minoría que mantiene firme la doctrina de la fe. Y una mayoría que se deja llevar por las vicisitudes de las controversias a un lado y a otro. Y que caen en infidelidades de distinto tenor, más o menos graves. La clase próxima voy a empezar con la lectura de una carta de Ocio de Córdoba. Lo que voy a leer a continuación es simplemente el comentario que hace Lenain de Tillemont sobre esta carta. Dice así: nada hay más grande, nada más sabio, nada más generoso, en una palabra, nada tan episcopal. Este comentario es de una enorme belleza y profundidad teológica, porque está asociando el carácter episcopal, es decir, de sucesor de los apóstoles, a tres cosas: nada más grande, grandeza de ánimo, grandeza de espíritu. Ya veremos por qué dice eso de la carta de Ocio. ¿A qué se refiere esa grandeza? A la capacidad de enfrentarse a cualquier poder mundano por defender la verdad. Es la grandeza de los mártires, la que tiene que ser propia de los obispos siempre. Por eso dice al final, nada tan episcopal. Nada más grande,
Nada más sabio. La sabiduría tiene que ser propia de los pastores, porque son los que están llamados a guiar a los fieles. De manera tal que la sabiduría también es algo propiamente episcopal. Nada más sabio. Y finalmente nada más generoso, porque la generosidad, puesta en la grandeza y la sabiduría, la generosidad es la manifestación del amor misericordioso de Dios que tiene que estar en el corazón del obispo, del pastor. Por eso digo que el elogio que hace Lenain de Tilmont es de una extraordinaria profundidad. Pero al mismo tiempo implica la crítica, está implícita la crítica de todos aquellos obispos de ese momento y de cualquier momento de la historia de la Iglesia en las cuales la episcopalidad se hace ausente por privación. Debiera estar la grandeza, la sabiduría y la generosidad, pero parece no estar. Los fieles en estos momentos, en este contexto histórico, también se muestran con doble aspecto. Hay hechos en que los fieles aparecen como firmes bastiones de la ortodoxia, igual que los santos obispos, que los obispos santos, grandes, sabios y generosos, como dice aquí Lenain de Tilmont, como Atanasio, como Ocio, como Hilario de Poitiers, como Cirilo de Jerusalén, como San Basilio el Grande, como Gregorio de Nacianzo, como Eusebio de Vercelli. En la primera deposición y destierro de Atanasio, la ejecución del mandato imperial de deponerlo y desterrarlo se va a enfrentar con una vigorosa oposición del presbiterado y del pueblo fiel de Alejandría, de tal manera que para conseguir echar a Atanasio y a los presbíteros atanasianos de sus iglesias, habrá que recurrir a la violencia armada con consecuencias de muertes entre el pueblo fiel y entre el clero de Alejandría. ¿Está claro? O sea que detrás de todo este panorama que hemos trazado está también el carácter aguerrido de buena parte del pueblo cristiano que acompaña a sus obispos grandes, sabios y generosos. Hay otros episodios. También sucede bastante más tarde, en una de las sedes de Oriente, que un obispo nombrado por la facción arriana tiene que irse al poco tiempo de llegar a la diócesis porque el pueblo fiel organiza protestas sistemáticas, escandalizado por las predicaciones de este obispo. No aguantan lo que predica, porque predica contra la fe. En otros casos, en cambio, el pueblo se adhiere simplemente a la figura de su obispo al que le tiene afecto, aunque sea un hereje, y lo defiende en su sede. Bien, entonces tenemos un panorama complejo cuyo conocimiento, me parece, es instructivo para tener una memoria profunda de la historia de la Iglesia y poder aplicarla también a situaciones recientes o actuales. Con esto terminamos la clase de hoy y será hasta la próxima, si Dios quiere.